Bueno amigos, bienvenidos al canal Tecnodata. Hoy tenemos un proyecto bastante interesante que es este bombillo LED de 110 voltios, hacerlo funcionar con 12 voltios para que así lo podamos conectar a una batería, un acumulador de carga de 12 voltios. Nos puede quedar como una lámpara de emergencia o simplemente para hacerlo funcionar con batería, ya sea que estemos en el exterior, no tengamos una alimentación de 110 voltios, sino que lo podamos conectar a nuestro vehículo o a la batería de una moto, una fuente de 12 voltios. Vamos a destapar el bombillo o el foco para que empecemos con lo que es el video. Bien, entonces aquí tenemos lo que es el foco por la parte interna. Vemos que aquí abajo tiene la tarjeta de circuito donde transforma los 110 voltios de corriente alterna a el voltaje que requieren estos LED, que es mucho menor de 110 voltios, y lo convierte en corriente directa o corriente continua. Lo primero que tenemos que saber es qué consumo tiene cada diodo LED o cuál es el aproximado de voltaje que él consume. Recuerden que esto agarra los 110 voltios, los transforma a un voltaje menor, que es el que ellos necesitan, y de esta manera prenden. Vamos a conectarlo a la fuente de alimentación de 110 voltios para que vean cómo ilumina y para que vean que funciona de 110 y lo transforma al voltaje que necesitan los diodos. Bien, aquí tenemos la fuente de alimentación. Esto tiene 110 voltios de corriente alterna y ponemos el test en medición de corriente alterna de voltaje y lo medimos. Vean que ahí tenemos 100 voltios exactos. Entonces conectemos el foco. Tenemos el portalámpara y vamos a conectarlo. Vean que funciona perfectamente, todos los LED están sanos. Bien, entonces vamos a empezar explicando el funcionamiento como tal de este foco. Bien, lo primero que él hace, como ya les dije antes, es transformar la corriente alterna a corriente continua y regular el voltaje al voltaje que nosotros necesitamos aquí en los LED. Estos LED, como ustedes pueden observar aquí tenemos el punto positivo y aquí tenemos el punto negativo. Aquí llega la señal positiva. Vean que aquí por medio de pistas se conecta a este que está aquí y todos estos están conectados, todos, incluyendo la resistencia, y aquí está el punto negativo y se cierra aquí el circuito. Entonces aquí alimentamos con positivo y aquí con negativo. Entonces esto quiere decir que estos diodos LED están conectados en serie y el voltaje que llega aquí se divide porque la conexión es en serie. Cuando es una conexión en serie, el voltaje se divide entre todos los componentes que estén dentro de esa serie. Nosotros lo que tenemos que hacer es con la alimentación de 12 voltios poner el positivo aquí. En este caso es una batería de vehículo. El punto positivo desde la batería lo conectamos hasta aquí, hasta esta punta, y probamos. Con el negativo lo ponemos de este lado hasta que nos prenda los LED. Primero lo conectamos aquí, después lo vamos conectando aquí y vamos dividiendo a ver con cuánto voltaje trabajan estos LED. Esta es otra manera de hacerlo, que es desconectamos aquí, desoldamos, conectamos el bombillo a la fuente de alimentación 110 y medimos la punta aquí. Pero a mí me gusta más hacerlo de la otra manera, para que ustedes vean cómo va funcionando. Muchos se preguntarán por qué esta resistencia. Recuerden que las resistencias generan un consumo y entonces lo más probable es que este transformador de un voltaje un poco más alto de lo necesario para estos LED. Entonces, para que ese voltaje no se tenga que repartir entre los LED y a corte de subida, ponen una resistencia y esa resistencia se consume ese exceso de voltaje. Entonces vamos a probarlo con la batería, a ver cuántos LED prendemos con 12 voltios. Aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Entonces, con ayuda de esta pinza y este cable rojo voy a conectar el punto positivo. Por aquí tengo un borne y lo voy a conectar a lo que sería el punto negativo. Entonces aquí ya tenemos lo que sería la alimentación para probar nuestros diodos LED. Vamos a poner el test en medición de corriente continua y vamos a ver cuánto o qué voltaje nos entrega esta batería o este acumulador. Negativo y positivo. Ahí tenemos 10-11 voltios de corriente continua. Vamos esto de aquí y nos traemos el foco. Bien, como les dije, el positivo lo conectamos aquí, el punto positivo, con mucho cuidado de no hacer un corto. A ver que enfoque. Aquí tenemos conectado el positivo
con el positivo. Y probemos con 1, 2, 3, con 4 LED. Esta es la parte negativa. Recuerden que está conectada en serie, entonces el negativo lo conectamos aquí. Vemos que no se ilumina. Lo que probamos aquí tampoco se ilumina. En la parte de la resistencia vemos que se iluminan dos. Vemos que este voltaje alcanza para prender dos diodos LED. De todas maneras vamos a probarlo aquí en este punto de manera aleatoria. La parte positiva, recuerden que este es el positivo de este lado izquierdo. Bueno, de este lado, esta parte que ven aquí son los puntos positivos y estos los negativos. Entonces 3 diodos no los prende, 2 sí los prende. Vamos a desconectar esto aquí para evitar un cortocircuito. Bien, entonces ya sabemos que con estos 11 voltios podemos alimentar dos diodos LED que nos van a funcionar, pero no nos prenden más de 2, ya que este voltaje nos alcanza solo para 2. Entonces, como están conectados en serie, no podemos conectar aquí y aquí porque el voltaje a repartir no va a alcanzar para encender todos los LED. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si nosotros apartamos los diodos LED, los agrupamos de 2 en 2, agrupamos estos dos, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, los podemos conectar en paralelo y entonces los 11 voltios nos encenderían todos los LED. Bien, vamos a explicar por aquí, a grosso modo, un circuito conectado en paralelo y un circuito conectado en serie, para que entendamos un poco mejor cómo funciona esto. Bien, entonces aquí supongamos que tenemos la fuente de alimentación. Tenemos la parte positiva y la parte negativa. Y aquí tenemos los cables, positivo y negativo. La fuente supongamos que es de 12 voltios, corriente continua. Y tenemos 3 LED, un LED, 2 y 3. Cada LED funciona con 4 voltios. Entonces, para que estos 12 voltios nos hagan trabajar los LED, ¿qué hacemos nosotros? Los conectamos en serie. Aquí está el positivo y aquí está el negativo, y estos se conectan entre sí. Entonces estaremos cerrando el circuito positivo y negativo. Cada uno consume 4 voltios. 4, 8 y 12 sería la suma total del voltaje que va a consumir este circuito. Serían 12 voltios. Y la alimentación es de 12 voltios. Entonces eso quiere decir que si lo conectamos en serie, el voltaje va a ser suficiente para prender todos los LED, que es el caso que tenemos aquí. Claro, esta fuente es de más voltaje y estos LED no consumen 4 voltios. Este es un ejemplo que les estoy dando. Pero esto sería una conexión en serie. Y en paralelo sería de esta manera. Tenemos la misma fuente de alimentación y esta sería la manera de conectarlos en paralelo, los 3 LED. Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos el otro. Entonces estas serían las patas positivas y estas serían las negativas. Esta es una conexión en serie y este es uno en paralelo. Entonces aquí nosotros necesitamos agrupar, conectarlos en paralelo. Necesitamos pasar esta conexión en serie, necesitamos pasarla a paralelo. Entonces lo vamos a agrupar de la siguiente manera: 2 LED y los vamos a conectar así. A ver cuántos hay, no los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces será 2, 4, 6, 8 y 10. Y aquí tendríamos la fuente, que sería la batería con la que estamos trabajando. Positivo y negativo. Es mucho más trabajo, pero es la única manera de poder hacer funcionar los 10 LED con el voltaje que nos entrega la batería. De esta manera, a cada LED le llega el voltaje necesario para que trabaje. No lo podemos conectar en serie porque el voltaje, los 12 voltios que tenemos, no nos alcanza para encender los 10 diodos LED. A diferencia de si lo conectamos en paralelo, que el voltaje aquí va a ser, el consumo aquí va a ser de 12, de 12, de 12, de 12, de 12. Y entonces sí lo podríamos prender, bueno, de 12 no exactamente, 11 voltios.
que sería un voltaje aproximado de 5.5 voltios de consumo por cada LED. Para poderlo prender, esta sería la manera correcta de instalarlo, que es en paralelo. Ahora vamos a desconectar estos cables de aquí y vamos a empezar con lo que es la conexión en paralelo. Para eso vamos a necesitar un cautín, un soldador de estaño, y ahorita en lo que esté caliente continuamos con el video. Bien, mientras esto se va calentando podemos ir haciendo lo siguiente. Ya sabemos que necesitamos agruparlos en pares de 2. Aquí tenemos estos dos, aquí entra el positivo y llegaría hasta aquí. Entonces aquí necesitamos separar esto del resto y así sucesivamente. Estos dos necesitamos que queden separados de estos dos y de los dos que le siguen, así agruparlos en dos, de dos en dos, estos dos, 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 para después hacer la conexión con los cables y alimentarlo. Esto que ustedes ven aquí, esta figura que ustedes ven aquí, que se ve más oscura, son las pistas, y eso es lo que conecta un diodo con el otro, este con este con este, a través de esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Con algo filoso raspamos aquí y cortamos la conexión. Aquí tenemos estos primeros dos, y quitando la resistencia, que es la que comunica este con este, ya estaremos separando estos dos. Y a continuación raspamos aquí y separamos estos dos, raspamos aquí y separamos los dos, y así sucesivamente. Entonces vamos a proceder a separar. Este lo separamos cuando la pistola esté caliente y le quitamos el cautín. El resto, bueno, lo vamos a separar con algo filoso de metal. Yo voy a intentarlo con esto. Vean aquí cómo va. Voy a terminar de rasparlos y así con los otros. El otro sería aquí, el otro iría aquí y ya tendríamos todos separados. Van a ser 5 grupos de 2. Bien, entonces observen aquí cómo tiene que quedar. Aquí, si ustedes ven, aquí en los bordes se logra ver que hay una pista de cobre. Y el cobre es el conductor en el que viene bañado esta parte que conecta este con este. Entonces nosotros necesitamos raspar, descubrimos el cobre primero y después ese baño de cobre que trae esa pista. Entonces después que vamos la pista, que es como, bueno, el color del cobre, así como un dorado, necesitamos seguirla raspando hasta que eliminemos toda esa capa y quede esto de color plateado. Y ahí tenemos que desconectar esta parte de esta parte. Ya lo hicimos en el primero, ahora nos falta aquí en este y aquí en esta parte. Nos faltan estas dos. Entonces voy a seguir raspando para terminar de separar los grupos. Bien, aquí ya desconectamos la otra parte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos que desconectar aquí. Aquí ya está desconectado porque este es el punto positivo y este es el negativo. Entonces ahora terminamos con la última parte. Bien, entonces aquí ya tenemos desconectados todos los LED. Bueno, falta de quitar la resistencia para terminar de separar este de este. Entonces ya el cautín está caliente. Vamos a quitar la resistencia y a desoldar estos dos puntos para liberar esto y eliminar este transformador que ya no lo vamos a necesitar. Entonces ya quitamos los cables, ahora vamos a quitar la resistencia. Listo, entonces aquí tendríamos la placa con todos los LED. Ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de este cable, que es un cable finito, a conectar en paralelo. Bien, entonces aquí viene la parte que es un poquito más complicada, más confusa, no complicada sino confusa, que es donde tenemos que conectar positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, para que se cumpla lo que es la conexión en paralelo. Aquí tenemos el punto principal positivo y aquí tenemos el negativo. Entonces ya estos dos que están aquí están alimentados por la parte positiva. Este era el punto donde estaba la resistencia, este es el lado negativo. Entonces aquí ya tenemos positivo y de aquí del negativo necesitamos alimentarlo hasta aquí para que quede positivo de un punto, negativo del otro, y conectemos el primer grupo. Y luego faltaría aquí conectar el positivo. Entonces con un cablecito desde aquí lo conectamos hasta la otra pata de la resistencia, que es la parte positiva aquí, y desde el punto negativo conectamos otro cable hasta esta parte aquí. Vean que aquí los diodos LED tienen una parte metálica. Con mucho cuidado, ahí es donde lo vamos a soldar. Y así vamos a hacer sucesivamente con todos. Este ya tiene el negativo aquí directo, de aquí hasta aquí. Entonces el positivo iría desde aquí hasta este punto. Luego el positivo iría de aquí hasta este punto y de aquí
hasta aquí conectaremos el otro negativo. Y así tenemos los 5 grupos conectados unos entre otros de manera paralela. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la soldadura. Bien, entonces aquí ya tenemos la primera conexión. Aquí va el punto positivo que alimenta estos dos, y aquí el negativo llega hasta esta punta que conecta esta y esta. Entonces ya aquí tenemos el primer grupo listo. Ahora vamos con este y con los que siguen. Bien, entonces así va quedando nuestra conexión. Bien, aquí tenemos positivo para acá, negativo para acá. Entonces ya tenemos 1, 2, 3. Vamos con el cuarto, que entonces sería aquí en esta punta. Raspamos aquí un poquito la pista y conectamos desde el punto positivo aquí. Y aquí raspamos un poquito la parte negativa y conectamos del negativo hasta aquí. Ya nos quedaría este último grupo. Recuerden que aquí ustedes ven que el negativo está conectado a este punto. Nos faltaría solo raspar aquí y conectar de aquí hasta aquí. Y terminaríamos con los últimos dos grupos. Bien amigos, entonces ya aquí tendríamos lo que sería todas las conexiones listas. Aquí está, empiezan los positivos, aquí empiezan los negativos, y desde estas dos puntas, que es donde van a entrar los dos cables con la señal positiva y la señal negativa, repartimos las señales positivo, negativo para cada grupo. Entonces ya tenemos los 5 grupos conectados en paralelo. Ahora toca sacar este transformador de aquí, ya que no lo vamos a necesitar, y estos dos cables conectarlos a esta parte, que sería la positiva, y esta la negativa. Y en el socket, en el portalámpara, el azul es el positivo, el negro lo usamos como negativo. Entonces aquí vamos a conectar lo que sería el positivo. Esta punta está conectada con esta, entonces aquí iría el positivo de nuestra batería. Y esta parte está conectada con la lata. De todas maneras ahorita lo rectificamos con el tester. Y este iría al negativo. Entonces al conectar esto aquí y conectarlo, alimentarlo con la batería, debería encender nuestra lámpara. Vemos que ahí están conectados los cables. Lo podemos jalar y lo despegamos. Aquí ya despegamos un cable, ahora falta uno. Bien, aquí ya despegamos los dos cables. Ahora tenemos que ver cómo soldamos un cable allá abajo y cómo soldamos el otro aquí a esta parte, a lo que sería el negativo. Entonces ahora sí se soldó. Ya tenemos nuestro positivo. Ahora vamos con el negativo, que va a ir a las paredes. Bien, como no pude soldar lo que sería el negativo, ven, abrí un hueco a la parte aquí de la rosca y por ahí atravesé con el cable. Entonces esta parte que está aquí la voy a tratar de soldar aquí, y lo demás que pase aquí hacia adentro. Entonces cuando yo enrosque esta rosca, que es la que lleva el negativo, me voy a pasar el negativo hasta esto, y como este alambre está en contacto con esto, voy a tener lo que es la señal negativa. Bueno, entonces aquí tenemos el cable que es la señal negativa, que vean que aquí sale y aquí se ve el cobre. El cobre lo soldé con estaño a la rosca, y entonces la rosca entra aquí. Ven que entra sin ningún problema, y ahí ya tenemos entonces positivo y negativo, y vuelvo a desenroscar. Entonces ahora solo queda conectar el positivo y el negativo a nuestro punto aquí en la tarjeta de los LED, y nos conectamos y probamos. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tenemos las dos puntas conectadas a la batería. Tenemos el negativo, tenemos el positivo, y aquí tenemos la tarjeta. Vean que este es el positivo, entonces conectamos el positivo y el negativo. Entonces vean que encienden todos. Entonces lo hicimos de manera correcta. Ahora vamos a ponerlo en lo que es el zócate, en lo que es el cuerpo del bombillo, del foco, para que lo prendamos con el zócate. Entonces lo pasamos por aquí. Recuerden, este es el positivo, que es este punto que está aquí. Esta punta entonces lo vamos a soldar aquí, al punto positivo de la placa. Ahora vamos con el negativo, que es este otro cable. Pasamos por el medio y este va al otro punto. Ya tenemos todos los cables conectados, positivo, negativo. Solo tenemos que identificar aquí el punto positivo. ¿Cuál de estos dos cables es el punto del medio? Para saber cuál es el positivo. Eso lo hacemos con un tester. Ponemos el tester aquí en medición de continuidad. Probamos la continuidad. Ahora medimos el cable azul, que intuyo que es el del medio, y correcto, si es el del medio. Entonces ya sabemos que el azul es el positivo, y por ende, bueno, el negro es el negativo, que sería esta es la pinza que estamos usando como positivo. Entonces esto
iría con esto. Este otro borne es el que hemos venido usando como negativo. Lo conectamos al negativo. Lo separamos para protegerlo de un cortocircuito. Aquí tenemos la batería, negativo, positivo. Hay que se ve ahí. Bueno amigos, entonces ya tenemos identificado el punto positivo, que es este azul, y el punto negativo, que es este negro. Entonces conectamos el negativo y conectamos el positivo. Bien, entonces ya aquí deberíamos tener 12 voltios de alimentación de corriente continua, que es lo que nos entrega la batería. Y aquí tenemos nuestro bombillo, nuestro foco ya listo para 12 voltios. Entonces apretamos bien aquí y listo. Vean que funciona perfectamente. Desconectamos, aquí está la pinza positiva, la conectamos, prendemos, apagamos. Vean que trabajan todos los LED y trabajan de manera perfecta. Entonces un bombillo, un foco que era de 110 voltios, conectándolo, eliminando la serie y conectándolo de manera paralela. Ahí que enfoque esto. Aquí tenemos el positivo y el negativo, y aquí están conectados de manera paralela. Ahora trabajan perfectamente con 12 voltios. ¿Y esto para qué nos sirve? Supongamos que vamos en nuestro vehículo, se espicha un neumático, estamos en medio de la noche, necesitamos cambiarlo, necesitamos iluminación. Entonces con este bombillo, que lo transformamos con este foco, que lo llevamos a 12 voltios, lo podemos conectar directamente a la batería de nuestro carro, nuestro acumulador de carga, y ya tendríamos luz. ¿Ven? Con esto iluminamos perfectamente. Vean que trabajan todos los LED con bastante potencia. Estamos haciendo un trabajo en nuestras casas, falla el servicio eléctrico, tenemos lámpara de emergencia, lo ponemos a trabajar con una batería recargable. Vean que trabajan todos los LED, todo perfecto. Bueno amigos, así hemos llegado al final del video y espero que les haya gustado, que hayan entendido cómo llevar de un circuito en serie, conectarlo en paralelo, la importancia de esto, para qué lo podemos usar, y que les haya gustado el video, les haya parecido interesante. Recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos. Cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Esto, para que no quede así suelto, lo podemos colocar aquí y le ponemos silicón para dejarlo fijo. Aquí está la tapa del bombillo para protegerlo de agua, de humedad, de cualquier líquido que lo pueda dañar, y vean que funciona perfectamente.